Hola. Hoy nos metemos de lleno en una masterclass, bueno, súper interesante, sobre un tema que nos afecta a todos, ¿no? El cómo conectar generaciones distintas. Exacto. La fuente es una grabación, una charla titulada Uniendo generaciones, la dan un padre y un hijo, los dos pastores, y exploran eso, cómo mayores y jóvenes pueden, pues, caminar juntos y fortalecerse. Efectivamente. Y es una fuente muy rica en reflexiones sobre algo que parece básico pero no lo es. Valorar la experiencia que ya hay, pero a la vez abrazar la energía de lo nuevo, ¿sabes? Sí. La charla va mucho de la responsabilidad que tenemos todos de construir esos puentes en vez de levantar muros. Hoy vamos a analizar los conceptos clave, los ejemplos bíblicos que usan, que son muy potentes. Y los consejos prácticos. Eso es. La misión aquí es sacar las ideas más fuertes de esta charla. No solo resumir, sino entender bien qué dice sobre cómo están las cosas entre generaciones hoy, qué es eso de ser una generación puente. Mm, Y bueno, ¿qué podemos aprender de figuras como Josué o de Elías y Eliseo? Vamos a desgranarlo bien. venga, Pues mira, la charla empieza pintando un cuadro que seguro que nos suena. Hablan de que convivimos muchas generaciones a la vez. claro. Las que estuvieron antes, las que recordamos, las que ya no están, pero también las que viven ahora, ¿no? Nuestra propia generación y, claro, las que vendrán. Dicen que en su comunidad ven hasta 3 o 4 generaciones activas juntas. Y fíjate qué interesante cómo valoran a cada una. Por un lado, gratitud y memoria por el legado de los que se fueron. Sí. Luego, en sentido de propósito muy claro para los que estamos ahora, en el presente. Y también, pues, una esperanza puesta en los que vienen, ¿no? Confiando en que seguirán la labor, incluso mejor. Como que cada etapa tiene su valor. Exacto. Cada etapa vital y su contribución. Es una visión muy, muy integradora desde el principio. Y aquí es donde meten esa metáfora que a mí me parece clave y potente, la verdad. La idea de que cada generación tiene que ser una generación puente. Eso es. Rompe un poco con lo de siempre del conflicto generacional, ¿no te parece? Totalmente. En vez de ver las diferencias como muros, lo plantean como una oportunidad para unir. O sea, ser generación puente es una llamada a la acción. A no crear barreras por edad o experiencia. Justo, sino a tender lazos activamente, a facilitar ese paso de un lado a otro. Es una perspectiva proactiva. Y lo atan a un problema que ellos ven como muy real, la separación generacional. Mm, Lo describen como esa dinámica donde, a veces, los mayores pues minusvaloran a los jóvenes por supuestamente falta de experiencia. ya. Y los jóvenes critican a los mayores por parecer pues anclados en el pasado o resistentes al cambio. Precisamente. Reconocen que esa tensión existe. Es un riesgo real en cualquier grupo, ¿no? Y la generación puente es como la respuesta directa a eso. No es solo un llevémonos bien, No, no. Es un llamado activo a la unidad, al respeto mutuo y, sobre todo, a la acción de conectar. Implica un esfuerzo consciente. de todos. Para darle más peso a esto, usan dos ejemplos de la Biblia que son como las dos caras de la moneda. Primero, Josué, Sí. un líder tremendo, conquistador, un referente. Pero citan un pasaje del libro de Jueces que es, bueno, es bastante crudo. Uf, sí. Dice que después de que murieran Josué y su generación, vino otra que no conocía a Jehová. Es muy fuerte esa afirmación. La interpretación que hacen en la charla es clara. A pesar de lo bien que le fue a Josué como líder, algo falló, algo gordo. En la transmisión, ¿no? Exacto, en la transmisión entre generaciones. Faltó ese puente del que hablábamos, esa conexión vital para que siguiera el conocimiento, la fe, el legado, pues o se rompió o no se construyó bien. Vaya. Lo usan como una advertencia seria, que el éxito de una generación no garantiza nada si no hay un esfuerzo claro por conectar con la que viene. Como dicen ellos, faltó el puente. Es una advertencia potente, sí. Da que pensar sobre cómo aseguramos hoy que se transmitan valores o conocimientos importantes en cualquier sitio, no solo en la iglesia. Totalmente. Y el contraste que ponen es la historia de Elías y Eliseo. Ahí está. Elías, el profeta ya, digamos, consolidado con una trayectoria brutal, y Eliseo, el joven que empieza, lleno de potencial, y que venía de otro rollo, ¿eh? Mm. Lo mencionan. Sí, La clave que repiten una y otra vez es que caminaban juntos. juntos. Y subrayan que no fue algo de un día, fue un proceso largo. Citan estudios que dicen que pasaron entre 8 y 10 años juntos, desde que Elías llama a Eliseo hasta que Elías se va. 10 años caminando juntos. Eso implica
Mucho roce, mucha vida compartida, mucho aprender el uno del otro, imagino. Eso es lo fundamental que sacan. Ese caminar juntos permitió que hubiera transferencia. Eliseo aprendía, absorbía, estaba ahí, pegado a Elías, como dicen. Ajá. Y Elías, por su parte, no lo echó, le dio espacio, lo formó. Aunque fueran diferentes. Este modelo, para ellos, es la prueba de que se puede. Que es posible la mentoría entre generaciones. Exacto. Es el ideal a seguir, la demostración de que aunque haya diferencias de edad, de visión, de experiencia, se puede y es bueno caminar juntos. Vale, entendido el concepto y los ejemplos. Luego la charla profundiza más. Caracteriza a estas dos generaciones usando a Elías y Eliseo como modelos y da consejos para cada una. Empecemos por la generación Elías, la de la experiencia. ¿Cómo la pintan? Pues la describen como gente que ha acumulado vivencias, ¿no? En el contexto de la fuente, sobre todo vivencias de fe a lo largo del tiempo. Tienen testimonios fuertes, han pasado por luchas, han pagado un precio, como dicen. Se refiere a sacrificios, perseverancia. Eso es. Pero también apuntan a algo importante, la necesidad de seguir abiertos al cambio, a no quedarse atascados en lo conocido, aunque haya funcionado bien. Uno de los ponentes cuenta algo personal muy bonito. Como su pastor de cuando era joven sigue siendo un referente para él décadas después. Eso ilustra el impacto que puede tener esta generación. Qué bueno. ¿Y los consejos para esta generación Elías? ¿Cuáles son los puntos clave que marcan? Dan 4 consejos principales, que yo creo que valen para muchos ámbitos, ¿eh? Primero, abrirse. Abrirse a lo nuevo. Sí, a nuevas realidades, a los cambios, a la frescura que pueda venir. Segundo, creer. Creer de verdad en las nuevas generaciones. Valorarlas, honrarlas y sobre todo darles oportunidades reales. Oportunidades de verdad, no migajas. Exacto. Tercero, inspirar. Con palabras y con hechos, facilitando esas oportunidades. Y cuarto, y este es crucial, delegar. ¿Delegar? Eso cuesta. Cuesta mucho. Aprender a confiar, a soltar el control, las responsabilidades, creyendo que la siguiente generación no solo puede hacerlo igual, sino quizás mejor, adaptándose a los nuevos tiempos. Delegar suena clave, pero también me huele que ahí está parte del miedo ese que decía, ¿no? Luego volvemos a eso. Ahora, la otra cara, la generación Eliseo, la que emerge. ¿Qué la define según la charla? Pues a la generación Eliseo la caracteriza la fuerza, la pasión, el entusiasmo, los sueños grandes. Aportan a menudo una perspectiva distinta, y eso lo ven como algo bueno, enriquecedor. No como un problema. No. Además, suelen tener acceso a recursos nuevos, como la tecnología, que otros no tuvieron. Y para mostrar el nivel de compromiso que puede haber en esta generación, usan la imagen esa tan potente de Eliseo quemando su arado y sacrificando los bueyes, cuando lo llaman. Una ruptura total con lo anterior. ¡Pum! ¿Qué lecciones o consejos sacan? Creo que había varios puntos importantes ahí. Sí, identifican 6 lecciones clave para la generación Eliseo. Se centran mucho en cómo canalizar bien esa energía, ¿sabes? Para que sea constructiva y dure. Podríamos decir que va de honrar el pasado mientras construyes el futuro. Interesante. A ver. Primero, honrar a los que vinieron antes. Ponen el ejemplo de David respetando a Saúl, incluso cuando Saúl le perseguía. Segundo, aceptar el proceso de formación. Eliseo estuvo años con Elías. Fue una escuela, dicen, que le formó el carácter. Lo comparan con Saúl, que según ellos no tuvo ese proceso. El proceso es importante. Mucho. Tercero, alimentar la pasión. Que no sea solo un calentón inicial, sino algo que se mantenga y dé fruto. Cuarto, sobreponerse a las críticas. ¿Recuerdan cómo Eliseo pasó de los que intentaban desanimarle? Sí. Quinto, mantener un corazón sano, libre de amargura, de resentimiento. El ejemplo es Eliseo sanando las aguas amargas de Jericó, justo donde le habían criticado. Curioso. Y sexto, dar lugar a lo nuevo, que se simboliza en Eliseo cruzando su propio Jordán después de que Elías se fuera, experimentando el poder por sí mismo. Son lecciones sobre crecer, sobre aguantar y sobre cómo asumir el liderazgo. Es muy interesante ver que las dos generaciones tienen tareas claras. No es solo que los mayores abran paso, sino que los jóvenes también tienen que honrar, aprender, pasar por el proceso. Exacto. Es cosa de dos. Ahora, la charla original tenía una parte de preguntas y respuestas más práctica,
donde salieron los desafíos reales. Mencionaste antes el miedo. Sí, el miedo salió como un obstáculo importante. Sobre todo lo achacaban a la generación Elías. Miedo a perder lo que tanto costó levantar. Comprensible, ¿no? Sí, miedo a la competencia de los jóvenes, miedo a quedarse fuera, a ser irrelevante. Son temores muy humanos en cualquier cambio. Y aparte del miedo, ¿hablaron de otras barreras? Más internas, quizá. Totalmente. Se metieron en una dimensión más profunda, sí. Para la generación Elías mencionaron el peligro del orgullo, de querer controlarlo todo, esa dificultad para soltar. El control. Y para la Eliseo hablaron del peligro de la rebeldía sin más, de esa tendencia a descartar todo lo anterior solo por ser anterior, sin pararse a pensar. Ya. La fuente insiste mucho en que superar esas barreras, orgullo por un lado, rebeldía por otro, es clave, y necesita humildad y reconocer el valor del otro. Sin romper eso dentro, la unidad fuera es muy difícil. Tiene toda la lógica. Y sobre estrategias concretas para unir, ¿qué sugerencias prácticas dieron? Fueron más allá de organizar el típico evento intergeneracional que, bueno, puede estar bien, pero no basta. Claro, algo más del día a día. Eso. Propusieron integrar la colaboración en la vida normal de la comunidad o la organización, crear equipos de trabajo mixtos, comisiones con gente de distintas edades, integrar esa mezcla en la rutina. Y un punto clave que recalcaron mucho, los líderes tienen que ser los primeros. Tienen que dar ejemplo. Tienen que modelar esa unidad y dar oportunidades reales, importantes a las nuevas generaciones, no solo encargarles fotocopias, ¿sabes? Entiendo. El mensaje central de esta parte práctica es que la unión entre generaciones no pasa por arte de magia. Necesita un esfuerzo intencional. Y sostenido. De todos. Requiere esfuerzo de todas las partes. Sí. Cultivar respeto mutuo, creer de verdad en el valor que trae el otro, la experiencia y la nueva visión, y tener la voluntad activa de conectar, de buscar esos puntos de encuentro. Insistieron mucho en que las dos generaciones, la Elías y la Eliseo, son la comunidad de hoy. No una del pasado y otra del futuro. Exacto. Ambas forman el presente y tienen que aprender a caminar juntas ahora. Recapitulando un poco, entonces, esta exploración de la fuente nos deja con esa imagen tan potente de la generación puente. Aprendan unas de otras y construyan algo juntas, buscando ese modelo bueno de Elías y Eliseo, caminando juntos años y años. Queda muy claro que no pasa solo, ¿eh? Necesita intención. Por las dos partes. Por un lado, que la experiencia, la generación Elías, se permita ser vulnerable, se abra a lo nuevo, confíe y aprenda eso tan difícil de delegar de verdad. Soltar. Y por otro, que la energía nueva, la generación Eliseo, canalice esa pasión honrando el camino que otros hicieron, respetando a sus mayores y aceptando que hay un proceso de aprendizaje, de formar el carácter, que no te puedes saltar. Al final se reduce a cosas bastante básicas, ¿no? Respeto mutuo, crear oportunidades de verdad y tener la valentía de soltar por un lado Y la responsabilidad de coger el relevo con madurez por el otro. La fuente habla explícitamente de pasar el manto, como Elías dejó su manto y Eliseo lo recogió. pidiendo incluso una doble porción del espíritu para seguir la tarea. Esa imagen del manto es muy, muy evocadora. Sí, y nos lleva directos a una reflexión final, ¿no? Eso de pasar el manto no es solo una historia antigua. Nos interpela hoy. Claro, nos invita a preguntarnos, ¿qué mantos, qué legados importantes, qué responsabilidades hay en nuestro propio entorno? Puede ser en el trabajo, en una asociación, en la familia. En cualquier sitio. ¿Y quién tiene la responsabilidad de asegurar que ese legado no solo pase, sino que quizás se transforme, se adapte y florezca en manos de la siguiente generación? Es una pregunta profunda sobre nuestra conexión activa con el pasado y nuestra responsabilidad compartida hacia el futuro que estamos construyendo, o dejando de construir, juntos.